el ámbito de acción de las ciencias sociales. Ana, Ana, ¿qué haces? Estoy terminando las preguntas que irán en el juego de maratón para el concurso que estamos organizando en la escuela. Escucha. ¿Qué ciencia estudia el presente y el pasado del ser humano? A. Sociología. B. Antropología. C. Historia. Ay, es verdad, no me acordaba del concurso, pero estoy seguro que mi equipo va a ganar el maratón. Ya nos estamos preparando. ¿Ah, sí? A ver, ¿y cuál es la respuesta? Ay, pues claro que la sé, por supuesto. A ver, la ciencia que estudia el pasado es... ¿Qué ciencia estudia el pasado y el presente del ser humano? La antropología es la ciencia que estudia el pasado y el presente del ser humano. Esta rama de las ciencias sociales se divide en dos grandes campos. La antropología física estudia la evolución biológica y fisiológica de las personas. Y la antropología social se ocupa de investigar la diversidad de expresiones culturales, lingüísticas y formas de vida de los pueblos que han desaparecido y las estructuras sociales de la actualidad. El antropólogo realiza investigación de campo para observar y participar en las actividades, costumbres y tradiciones del grupo que estudia. También analiza cómo viven los individuos en las sociedades urbanas y tecnológicas. Lo sabía, la respuesta es la antropología. ¿Sabes? Quiero incluir también algunas preguntas de psicología. Tienes razón, la psicología es una ciencia social de gran importancia. La psicología estudia al ser humano de manera A. Conceptual y conductual. B. Cognitiva e imparcial. C. Individual y social. Las raíces griegas de la palabra psicología son psico, que significa actividad mental o alma, y logía, que es estudio. Esta disciplina estudia desde la perspectiva individual y social en tres ámbitos. En el cognitivo se analiza todo el proceso mental que nos permite generar conocimiento, percepción a través de los sentidos, memoria, aprendizaje y razonamiento lógico. En el afectivo se investiga todo lo que el ser humano experimenta con sus emociones, alegría, tristeza, enojo, entre otras. Y en el conductual se observa al individuo como alguien que modifica su comportamiento ante los estímulos que recibe en su entorno. Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget son considerados pioneros de esta ciencia. Los psicólogos recopilan hechos sobre las conductas y experiencias de las personas y organizan la información en forma sistemática. Es así como explican los diferentes comportamientos y en algunos casos llegan a determinar acciones futuras. Es una ciencia social porque utiliza el método experimental, el método científico, para llevar a cabo sus investigaciones, porque precisamente trabaja con un individuo o con un grupo de personas. Esto es lo que hace que se junte o se una con una ciencia social o con muchas ciencias sociales. Al haber un grupo de personas o un individuo que practica una determinada tarea, pues es sujeto al ambiente, al entorno, a las propias carencias o fortalezas que como persona se tiene, como atleta en este caso. Y bueno, el área de la psicología en el deporte precisamente investiga y trabaja para ayudarle a estas personas, estos deportistas, cómo puede hacer frente a todo el entorno social, a todo el entorno familiar y su propia, ¿sabes? Decimos sus propios miedos o sus propios problemas, desde personales hasta la interacción con el entrenador, ¿no? Es un triángulo ahí que entre entrenador, padres de familia y mismo deportista genera que un atleta pueda funcionar. Entonces, si está bien mentalmente, pues es una persona que va a estar funcionando efectivamente en el deporte. La psicología social se relaciona prácticamente con cualquier área en donde
el ser humano sea el foco de atención. Puede ser con la medicina, puede ser con lenguas, puede ser con historia, puede ser con sociología. Siempre que hay una persona de por medio, la psicología tiene un campo de acción en esa área, ¿no? Puedo poner un ejemplo. La medicina actual, pues un paciente va con un doctor y le receta algo para un dolor o para sanar algo. Sin embargo, si el ser humano no aprende que tiene que modificar su estilo de vida para poder dejar de enfermarse, difícilmente va a poder llegar a una sanación total, ¿no? Implica mucho tu estilo de vida, tus hábitos de alimentación, tus hábitos de ejercicio, tus hábitos de comunicación con otras personas, lo que hace que una persona esté o pueda estar bien en la sociedad. Entonces, a veces una medicina puede quedarse corta, habría que interactuar con otras áreas para tener una buena salud, tanto emocional como física, que después es donde se puede ver. Oye, Ana, ¿y tendrás otras preguntas? Pero ahora sobre derecho. Déjame buscar. Los orígenes del derecho se remontan a la antigua A, Roma, B, Grecia, C, Fenicia. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho es un conjunto de leyes, resoluciones y reglamentos que se sustentan en los ideales de justicia, libertad, igualdad, respeto y seguridad. Esta disciplina estudia el orden normativo e institucional que regula la convivencia social de las personas. De ahí que el filósofo alemán Immanuel Kant dijera que el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Esta ciencia jurídica se clasifica en Derecho público. Sus normas están relacionadas con la organización del Estado. Así se divide en derecho administrativo, penal, constitucional, fiscal y electoral. Derecho privado. Sus normas rigen las relaciones entre las personas. Se divide en derecho civil y comercial. Felipe, ¿tú qué sabes de derecho? Aquí tengo una pregunta para ti. ¿Quién heredó los principios de la organización jurídica que actualmente rigen a países europeos y de América? Ah, ¿verdad? La respuesta es el Imperio Romano. Pues ahora yo tengo otra pregunta para ti. ¿Qué es una institución? Puede decirse que es, por ejemplo, una Secretaría de Estado o una organización no gubernamental. Una institución es el conjunto de normas generadas por la sociedad para poder convivir. No cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Por su etimología, la palabra economía significa A. Administración de una casa o familia. B. Administración de una empresa. C. Administración de la producción colectiva. Durante el periodo de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se vivieron una serie de cambios que trajeron como consecuencia nuevas relaciones económicas. Las doctrinas económicas evolucionaron para buscar dar una explicación al surgimiento de la industria y la manufactura, que reemplazaron al trabajo manual. Hoy la economía es una disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios. Es una ciencia social porque analiza el comportamiento humano en torno al proceso económico. Los economistas investigan la capacidad que tienen las personas para transformar los recursos naturales y el intercambio de productos para satisfacer sus necesidades. Esta rama de las ciencias sociales recurre a otras ciencias como la matemática, por ejemplo, para realizar los análisis financieros. Ya casi está terminado nuestro juego de maratón. Pero todavía faltan más preguntas. Es la representación gráfica que muestra en orden cronológico los acontecimientos históricos. A. Calendario. B. Cronograma. C. Línea del tiempo. Con la línea del tiempo se representan periodos de tiempo cortos, medianos y grandes, es decir, años, lustros, décadas, siglos o milenios, por ejemplo.
Con la línea del tiempo se puede representar cuánto tiempo duraron los procesos, hechos o acontecimientos y permite ver los que sucedieron al mismo tiempo, el tiempo que duraron y cómo se relacionaron entre sí. Por ello, una línea del tiempo es una herramienta para estudiar la historia. La historia es la ciencia que estudia los acontecimientos pasados. Los historiadores buscan descubrir lo que realmente sucedió en otros tiempos. Para ello, recurren a diversas fuentes como pruebas escritas, utensilios, imágenes y edificios. Para sus investigaciones, los historiadores se auxilian de otras ciencias sociales y naturales como antropología, arqueología, sociología, política, filosofía, economía, geología, paleontología, geografía, entre otras. La historia es pues la madre de las ciencias sociales porque analiza aquellos acontecimientos o hechos que sobresalen y que afectan tanto a una comunidad local como a una comunidad internacional. Entonces analiza todo aquello que influye a transformar una realidad o que afecta a una sociedad. Puede ser desde un acontecimiento de una revolución social y política hasta una transición de un régimen de gobierno, de un sistema de gobierno a otro. El acontecer social en donde participa el hombre en una colectividad también está influido por los factores naturales que influyen en la realidad del hombre, como es el clima, la geografía, el papel de la física, etcétera, y por eso tiene que haber un conocimiento interrelacionado, aunque tengan objetos de estudios diferenciados. Hay quienes consideran que la historia no tiene una formalidad en su método de estudio y se analiza desde tener una información básica que se recopila por los historiadores actualmente, en donde tiene una información ya sea documental o testimonial, de carácter también complementario para historias muy antiguas como la arqueología o la historia oral. Que a veces se considera que el presente por sí mismo se explica, pero esto es difícil de comprender porque hay una interrelación con un pasado que, si bien no necesariamente puede prever lo que va a suceder en un futuro inmediato, sí puede dar elementos de explicación sobre qué es lo que se puede ocasionar. En la historia tenemos, afortunado o desafortunadamente, que cada acontecimiento es diferente, pero hay una interrelación en donde el presente puede ser explicado a partir del vínculo que el pasado va generando y sobre todo puede, si no prever, porque la historia en ese sentido no tiene la garantía, porque los acontecimientos van cambiando de circunstancias y van cambiando de opciones de explicación de la realidad, sí se puede considerar una posibilidad de sucesos que pueden venir en un futuro. Yo creo que por dos razones. En primera instancia, es una disciplina que a todos nos conviene conocer porque nos permite ayudarnos a comprender nuestro presente. Si nosotros no queremos conocer nuestro presente porque consideramos que no tiene una utilidad inmediata, estamos negando nuestra participación en la sociedad. Y segundo, hay que estudiarla en un sentido de proceso, que quiere decir cómo los acontecimientos guardan una explicación desde un pasado, pasan por un presente y se manifiestan en un futuro. Y esto es algo que nos compete a todos. Y para la comunidad estudiantil y para el magisterio nos permite tener una mejor comprensión de nuestra realidad y nos permite ubicarnos en ella. ¿Qué ciencias estudian la teoría del Estado? A. Ciencias de la comunicación. B. Ciencia política. C. Ciencias económicas.
La ciencia política es una ciencia social que estudia la teoría y la práctica de la actividad política. Esta disciplina se remonta a las reflexiones de los pensadores griegos y romanos. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo realizó observaciones y críticas a los personajes e instituciones políticas del Renacimiento italiano. Estos análisis son considerados como los cimientos de la ciencia política. En el siglo XIX, la revolución industrial que se vivió en Inglaterra y los movimientos liberales que dieron como resultado la independencia de México y de las demás colonias españolas, la revolución en Polonia y Bélgica, generaron una inestabilidad política que fue discutida por nuevas corrientes de politólogos. En la actualidad, los especialistas de esta ciencia analizan el ejercicio del poder político, la manera en que se conjuntan y actúan los partidos políticos, los procesos electorales de cada nación y su impacto en el mundo, entre otras temáticas. Estoy seguro de que vamos a ganar el maratón. Sí, pero antes tenemos que terminar esto. Si no, no creo que ganes algo. ¿Qué te parece esta pregunta de sociología? Ciencia que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, que se sustenta en la doctrina de la Ilustración. A. Criminología. B. Arqueología. C. Sociología. La sociología es la ciencia que explica el modo de vivir de las personas en sociedad actual. El francés Auguste Comte fue quien bautizó a esta disciplina y la definió como el estudio científico de las sociedades humanas. Esta ciencia analiza la actividad social que se produce en comunidades, pueblos y naciones desde una perspectiva histórica y cultural. Hoy es común recurrir a investigaciones sociológicas para solucionar problemas que preocupan a la sociedad. Por ejemplo, los estudios que se llevan a cabo para conocer el comportamiento de los jóvenes ante el alcohol o la negativa a seguir conservando las tradiciones y costumbres. Así se obtiene información como las edades en que empiezan a consumirlo y los motivos por los cuales lo hicieron. Saber esto permitirá diseñar políticas de prevención y atención del alcoholismo, por ejemplo. La geografía humana estudia A. La evolución del medio natural. B. La influencia del ser humano en el medio natural. C. El entorno del medio natural. La geografía humana es una rama de la geografía que estudia la relación que existe entre las sociedades y el medio físico donde viven, que va desde una pequeña población que está a las orillas de un río hasta las grandes ciudades. Los geógrafos humanos observan la organización espacial, toman detalle de los impactos de las acciones de las personas que transforman su alrededor. Donde antes era un río, hoy es una avenida. Estos cambios los han llamado paisajes culturales o espacios geográficos. Todas estas construcciones modifican el equilibrio natural del medio y la fisonomía de nuestro planeta. La población es un fenómeno que es analizado por demógrafos, quienes investigan las razones por las cuales las personas habitan un determinado lugar. Para poder definir un paisaje cultural tenemos que tomar en consideración dos aspectos. Por una parte, la naturaleza en donde se desarrolla ese paisaje y después la historia de la ocupación humana de esos lugares que han ido transformando la naturaleza, creando toda una serie de elementos como son las viviendas, las calles, los monumentos, que son los que van a definir el paisaje cultural. Lo que tenemos que pensar es que son las acciones humanas lo que va a determinar la diferencia de los paisajes culturales. Las acciones humanas sobre lo que ya hay, lo que ya se ha heredado, es decir, es una suma de acciones, de hechos, de manifestaciones que se van dando a través de los tiempos, uno detrás de otro, y que van acumulando hechos de cultura que van a definir a la larga el paisaje cultural. En los estudios de geografía humana hay que tener cuenta de varias especificidades
que no pueden ser soslayadas. Una de ellas es, desde luego, la sociología, el estudio de los grupos sociales desde todas sus perspectivas. Otro es íntimamente relacionado con eso, la antropología y la etnología, para conocer otros aspectos relacionados con los grupos humanos, con su conformación, con su idiosincrasia, sus valores, sus principios. Los grupos humanos actuales están movidos por una serie de actividades que se concentran en los estudios económicos y, por lo tanto, en los estudios de ciencia política. Obviamente, las comunidades humanas se caracterizan por las manifestaciones que hacen de su propia cultura, que van a modificar el paisaje cultural, aspectos como el arte, la literatura, la pintura, la escultura, el cine mismo, que nos proporcionan un conocimiento intrínseco de cada momento de la evolución del grupo social. Tenemos que pensar siempre en multienfoques con un espíritu abierto a todas las disciplinas sociales, científicas, culturales y artísticas de las manifestaciones del hombre. ¿Qué nos falta? Escribir una palabra que identifique a cada una de las ciencias sociales. Para antropología escribamos cultura. Para psicología, mente. Derecho, justicia. Economía, producción. Historia, tiempo. Ciencia política, poder. Sociología, sociedad. Geografía humana, espacio. Invitemos a nuestros amigos para probar nuestro juego. Sí, será muy divertido. Comprenderemos aspectos fundamentales de las ciencias sociales.